¿Cómo están? Aquí estamos esta semana fría, acá en este lado del continente. Mi nombre es Cecilia Marras, del programa en YouTube Yo Soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trini Siles y Viviana Masoro en este nuevo programa, saludándolos. Un saludo especial a Carmencita Laborde, que está en el sur con mucha lluvia, y a nuestra corresponsal en Argentina, Elda Odicio. Y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Buenos días a todos, un abrazo y lo mismo para mis dos compañeras. Hoy vuelvo con los italianos y en esta oportunidad recurro a Natalia Ginsburg y después voy a mostrarles la fotografía del libro. El cuento se llama La ausencia. Cuando regresó a casa de la estación, se sintió solo en su casa tan grande. Ana estaba en San Remo y sin ella todo parecía una farsa. Aquella primera noche de soledad, Mauricio se fue pronto a la cama y durmió de un tirón, y por la mañana lo despertaron los gritos de su hijo, que no quería bañarse. La niñera se hizo cargo. Se vistió y fue al estudio y se tumbó en el diván sin descalzarse, pidiendo perdón mentalmente a Ana. Intentó imaginársela en San Remo. Ana odiaba todo lo que no se salía de la norma. A ciertos amigos de su marido los despreciaba. Él mismo no podía estar del todo seguro de que Ana no lo hubiera despreciado alguna vez. Ella jamás se hubiera casado con un hombre feo y pobre. Fueron los padres de ambos quienes acordaron su matrimonio. Ana no se negó. Ella también era muy rica y no estaba enamorada de él, ni él lo estaba de Ana. Sin embargo, no habían sido infelices. Mauricio se estaba preguntando si Ana lo engañaba, y aquel día tuvo la certeza de ello. Sospechaba que se había ido a San Remo a ver a su amante y que no regresaría jamás de aquel viaje, pero no iba a volver porque era una mujer sensata. En algún momento Ana le planteó la urgencia de que él trabajara. Es indigno que no hagas nada. El hecho de ser licenciado en Derecho a ella la enorgullecía y lo hacía público donde pudiera. En otra circunstancia, comentando de sus infancias, él le reveló que de niño sufría mucha otitis, que no le gustaba jugar con otros niños, que las vacas le daban miedo y que vistió una bata celeste hasta los 15 años. Entusiasmado, añadió que le gustaban los animales de felpa, las fábulas ilustradas y el cuento de Peter Pan. En la noche, Mauricio se entretuvo con su hijo inventándole muchos juegos y pidiéndole perdón a Ana mentalmente. Decidió salir. Nunca había creído en Dios. Recordó que en una discusión con Ana, ella le dejó caer una frase: tú no tienes sangre en las venas, tienes agua. Y es que evidentemente jamás había sufrido por nada, ni me había por nada, ni me había enamorado nunca. Señor, se preguntó, ¿por qué no me hiciste hombre como todos los demás? Le vino a la memoria otra frase que le había confesado a Ana: no puedo ser abogado, los pobres me dan asco. Se sentía vagamente orgulloso de haber pensado en suicidarse por un momento en el puente. Mientras caminaba, se tentó con visitar a una hermosa muchachita rubia. Tú en San Remo con tu amante, yo con la bella Titi o Chichi o como se llame, se dijo a sí mismo, pidiéndole perdón a Ana mentalmente. Voy a recurrir a una imagen con la que me imaginé este cuento. Voy acá entonces, porque creo que retrata muy bien. Ahí estoy. Retrata muy bien la profundidad y el argumento, ¿no? Y volviendo un poco más atrás, les quiero mostrar también el libro de donde extraje, perdón, el cuento de donde extraje de este libro, Natalia Ginsburg, El camino que va a la ciudad y otros relatos.
Muy bien, yo con esta lectura después le paso la palabra a Vivi. Muchas gracias, Trini. Bueno, por suerte otra vez con cara, con un poquito de esperanza, porque el viernes voy a control de nuevo, así que espero la semana que viene estar natural. Bueno, justamente Trini nos acaba de mostrar el libro, ¿no? El camino que va a la ciudad y otros relatos. Justamente, El camino que va a la ciudad es una novela corta que se publicaron en el año 1942 y en ese momento se publicó bajo el seudónimo de Alessandra Tommin Park. Estamos justamente, como conversábamos con las compañeras antes del programa, recorriendo escritores italianos y en gran medida antifascistas, o sea, que han luchado con la pluma y la palabra contra la opresión, contra el autoritarismo, bueno, contra todas estas cosas tan terribles que se oponen a la libertad. Y este relato, La ausencia, como les decía, fue publicado en ese momento, en ese libro que ahora, como nos mostró Trini en nuevas reediciones, ya se publica con el nombre, que no es exactamente el nombre de la autora, porque ella se llamaba Natalia Levi, ¿no? Y adopta el apellido de su primer marido, Ginsburg. Eh, a mí el título del cuento me impactó, la ausencia, porque pensé en un abandono, pensé en una muerte, o sea, porque no es una ausencia, que sería como más indefinido, es la ausencia, como la gran ausencia. Y la sorpresa que nos llevamos al leer el cuento es que esta ausencia tiene una tremenda presencia. Trini cuando nos contó mencionó 3 veces que Mauricio hacía determinadas acciones pidiendo mentalmente perdón a Ana. Creo que estamos, me encantaron las imágenes, Trini, porque muestran claramente a este hombre niño, que yo diría era un sometido, ¿no? Un mandoneado por su esposa, Ana, que parecía tener un carácter muy fuerte y decidir los destinos de esa casa y de ese espacio, despreciando en general todo lo que tenía que ver con los intereses de Mauricio. Después lo voy a tomar en la segunda parte cuáles eran esos desfasajes en la relación o esas distancias en la relación que también marcaban una ausencia. Eh, y, y la verdad les quería comentar que una de las cosas que me impresionó del cuento y que ayer cuando nos vimos con Trini comentamos, es la cantidad de denuncias que se leen entre líneas de las formas de vida, de la sociedad de la época. Una frase que mencionó recién Trini, los pobres me dan asco. En un momento dice, huelen a cebolla. Y ella dice, si no los vas a tocar, tenés que defender. Pero habla un poco de este hombre que tenía una familia muy poderosa, evidentemente, y ella también, económicamente hablando, que no asumía ningún compromiso. O sea que hay muchas ausencias a lo largo de este cuento, ¿no? Porque inclusive él dice, aunque tuviera que trabajar para mantener a mi hijo, no lo haría. Entonces, la pintura que se hace de Mauricio es muy, muy desvalorizante. No sé, Natalia tuvo 2 maridos que parecieron ser hombres importantes, ¿no? Intelectuales de la época. Tendríamos que bucear muchísimo más para entender un poco los motivos que hacen que haya una pintura tan poco valorada del hombre de la época. Tal vez lo que está cuestionando es a la oligarquía, ¿no? Aquellos que tenían dinero y que vivían al margen de todo, solo pensando en sí mismos. Bueno, no quiero extenderme, así que le doy la palabra a Ceci. Gracias, amigas queridas. Yo anoté, porque tengo que anotar, porque ustedes hablan de memoria. A mí me llamó la atención los símbolos que había en el cuento, la casa, el lecho matrimonial, y en la casa él se refiere a cuando ella no está, cortinas oscuras y repisas polvorientas.
Sin embargo, que cuando ella está, tiene criados, tiene una criada para el hijo, tiene a este criado con los guantes blancos, curiosamente, habla de los guantes blancos, y me da la sensación que entre el criado y los guantes hay una especie de desconexión emocional entre las personas que lo ayudan y él. También busca consuelo después al final del cuento en otra mujer, como que, bueno, ahí no me gustó mucho el cuento. Aquí quiere una cosa por otra. Los aspectos psicológicos, soledad, un vacío en él, como que él no puede encontrar ningún sentido si no está su mujer, que es un matrimonio totalmente arreglado entre los padres, ¿cierto? La diferencia que hay entre los padres que los padres de él eran súper conservadores y los padres de ella más abiertos porque sabían que se iban a casar sin ningún amor. La infancia totalmente sola, lo sentí como sola, tímida, falta de aventura, audacia. Y otra cosa que noté bien importante, la bata celeste. Acá en Chile se usa una cotona café y las mujeres una cotona celeste con cuadritos blancos. Él la usa hasta los 15 años, como que no quiere que venga la adultez. Y es una historia que ella no sabía. Cuando le cuenta a ella, la horroriza mucho. No tiene resistencia al cambio, voluntad de enfrentarse al mundo, los padres, y algo que noté muy curioso, los juguetes. Los juguetes, cuando él le empieza a contar a ella se aburre con la historia de él porque no le interesa mucho. Él tenía juguetes coloridos, simples, como las marionetas, animalitos de paño, que en esa época se usaba mucho, cosas imaginativas y creativas. Y ella tiene juguetes serios, sofisticados, con enfoque de desarrollo. Ahora, claro, estas dos cosas unidas al hijo le hacen bien, porque obviamente creatividad y cosas serias, un desarrollo bastante importante. Pero cuando es solamente enfocado en una sola área, claro, se echa de menos. Así que, y ella aparentaba mucho entre las amistades. Hablaba de que cuando los padres, él se recibió de abogado, le habían hecho un tremendo banquete. Sin embargo, él no hacía absolutamente nada, pero en todas las cenas sociales ella destacaba eso. Así que un cuento muy bueno, entretenido, inclusive puede ser hasta actual. Le doy la palabra a Trina, ¿qué más nos tiene que comentar? Adelante, Trina. Bueno, la verdad que ya lo han dicho todo, ¿no? Pero es un cuento perfecto, a juicio mío, porque se cierra muy bien, pero también es un cuento moderno, porque lo que quiere es interactuar con el lector, proponerle esta lectura para que él, como decía Vivi, vea entre líneas, vea debajo del agua, porque evidentemente que la crítica social es muy aguda y principalmente a la sociedad, no sé si aristócrata, oligarca, en fin, pero a la que pertenecían estos dos personajes. Pero ahí nos va mostrando entre medio el fondo y aparece una soledad terrible en el matrimonio. Estos matrimonios convenidos de la época al final podían perfectamente terminar así, acostumbrados a vivir juntos pero sin amor. Pero esta mujer, además, muy práctica, muy interesada en mantener una condición de vida muy cómoda. Entonces se termina casando con este personaje. No estamos seguros si ella va a San Remo a reunirse con el amante, pero podría perfectamente serlo y él así lo intuye. Pero él, con el tiempo, se ha convertido, como lo decías tú, Cecilia, en un Peter Pan, como lo dice el cuento, que no quiere crecer. No es que ya es un niño, pero no quiere asumir una vida adulta. Y por lo mismo, no quiere hacerse cargo del niño. Sí puede jugar con él, pero no hubiera podido quedarse solo con él ese fin de semana. Y esa mujer se aburre y recurre rápidamente a una vida para afuera. Y él se siente abandonado. La primera frase que leí es que él llega a la casa y la encuentra enorme y no está ella. Ella será la que representa a su mamá, en el fondo. Era su madre la que no le permitió volar
y asumir una adultez normal. Y entonces él se quedó en esa situación de niño, que después la repitió con su mujer. Tanto es así que el momento del párrafo en que leí que él le fue soltando todas sus taras o sus condiciones de niño al decir que le gustaban los ositos de felpa, incluso la bata que la usó hasta los 15 años. ¿Alguna mujer cuando se encuentra ya casada con un hombre y escucha estas palabras, claro, las puede asumir y trabajarlas juntos, pero esto es digno de un psicoanálisis, ¿no? Que estoy segura que Natalia Ginsburg lo estudió mucho porque hay mucha explicación del comportamiento humano aquí. Es un cuento sensacional. Creo que Natalia Ginsburg tiene mucho que entregarnos. Es una propuesta muy inteligente, además, muy bien armada, y que nos dice mucho, porque esto podría perfectamente pasar hoy también. Muy bien, Vivi, te cedo nuevamente la palabra. Gracias, Trini. Sí, hay una frase en el primer párrafo que creo que es bastante delatora, ¿no? De la historia, porque dice, sin Ana todo parecía una farsa. Y creo, me animo como lector a la que Natalia Gisburg nos da permiso, ¿no, Trini? En pensar que era una farsa, porque eran dos seres antagónicos. Les gustaban muebles diferentes, les gustaban poesías diferentes. Ella quería que trabajara, él no quería trabajar. Y hay un dato que será a mí como psicopedagoga que me llamó la atención, que hay una referencia a Pedro Melenas en el tema de la educación del niño, ¿no? Y Pedro Melenas era un cuento del 1840, o sea, como también nos va dando datos de la historia, ¿no? Natalia Winsburg, en el que dicen se inspiró Tim Burton para hacer el joven Manos de Tijera. Y era un niño que por desobedecer hacía lo que se le daba la gana y el papá piensa, pero no se atreve en decirle al pequeño Billy que se iba a convertir en un Pedro Melenas. Los invito a que lo busquen en internet porque la imagen es impactante, es un joven con una tremenda melena, parece un león, ¿no? Y se habla de que las historias que contiene el libro, como era en esa época los cuentos y la educación para niños, son muy crueles. Y parece que doña Ana no era así con su niño, sino como tan liberal como se veía, lo debe haber consentido bastante. Sin embargo, ella a su niño, como nos decía Trini, le daba juguetes mecánicos, juguetes que, como nos decía Ceci también, propiciaran su desarrollo y su pensamiento. Ahora, yo les voy a confesar que en un momento sospeché, y creo que la autora lo deja ahí como para pensarlo, que este señor tenía una inclinación homosexual, porque dice, le pide a Dios que lo haga un hombre de verdad. Entonces yo me quedé pensando con lo que uno sabe de la historia de la época, ¿no iría a estas casas a encontrarse con esa señorita que ni recordaba el nombre, como para que si alguien le decía algo iba a decir, no, yo soy viril, ¿no? Es decir, perdonen, es una sospecha personal y como la autora nos hace tan cómplices y denuncia tantas cosas, me pareció que era bueno también compartirlo. Y algo que decías vos, Trini, respecto al tema del psicoanálisis, acá Natalia Ginsburg nos muestra claramente el tema de algo que todos tenemos, que es un lado femenino y un lado masculino. O sea, que seamos hombres o mujeres, todos tenemos ambos lados. Esto lo dice la psicología, no lo digo yo, ¿no? Y parece que en este matrimonio las cosas estaban como invertidas. En realidad, el lado masculino, estoy pensando siempre en el pequeño, ¿no? En los modelos que recibía en su educación. La mamá tenía como el lado masculino, porque era la que dirigía, ordenaba la casa, armaba las reuniones, le decía al marido que tenía que ir a trabajar, y el esposo era el que tenía el lado femenino. Entonces me parece que lo de la bata celeste, que señalaste muy bien, Cecilia,
también era como un llamado de atención. Y recuerdo otros personajes, no pude identificarlos en el momento, pero se han visto en películas, se han visto en cuentos, se han visto en novelas, que tal vez estuvieron toda su vida con una bata, pero no por un tema de inclinación de género, sino muchas veces porque significaba el no querer salir al mundo. O sea, el miedo al afuera, el querer quedarse adentro, porque ahí estaban protegidos, seguros, tenían un techo, tenían todo lo que les gustaba. Este señor va a la biblioteca, levanta sus pies sobre un sillón y le pide perdón a su señora mentalmente. Creo que es un cuento que ojalá los lectores nos manden muchos comentarios de cosas que ellos vean y que a nosotras se nos pasaron, porque es de una riqueza maravillosa. Y como para cerrar, un comentario que me vino así rápido a la cabeza cuando estaba leyendo, dije, qué adelantados a su época, ¿no? También había mucha hipocresía, pero ella, supuestamente, como nos dijo Trini, no tenemos seguridad, se iba a San Remo con su amante y el señor aprovechaba para su escapada amorosa. Y el pequeño con la niñera, como era típico en la época. Así que sí, aprovechen, es un personaje muy interesante, Natalia Ginzburg, fue política inclusive, porque siempre fue una militante de la vida y de lo social, así que yo agradezco a Trini una vez más porque no la conocía, así que siempre nos lleva de la mano por caminos nuevos y bueno, como siempre invito a los lectores a que le saquen el jugo a esta propuesta. Gracias, gracias a las dos. Gracias, Vivi. Yo también pensé en un minuto que él, cuando dijo, ¿por qué no me hiciste igual a todos los hombres?, que había una homosexualidad, pero después él va a buscar una mujer. Entonces yo pienso que y cuando ella le habla, tú no tienes sangre en las venas, yo creo que él fue criado sin emociones. Puede haber sido así, un niño que en esa época era muy normal, por lo que me contaba mi abuelita, mi mamá, no había un te quiero, un cariño en la cabeza, por lo que me cuenta mi papá tampoco, o sea, en la época de mi padre, no estamos hablando de muchos años, no existía el cariño, hacerle un arrurú a tu hijo, un cariño, una palabra, un gesto, como hoy día las mamás dicen te amo, las abuelas dicen te amo a los nietos. Exacto, entonces hoy día ha cambiado mucho eso, pero también hoy día también se ve mucho en muchas parejas que, aunque no lo crean, que el hombre quiere estar en la casa y la mujer es la que trabaja. Claro que para esa época era totalmente adelantado, pero hoy día no es que estamos adelantados, hoy día yo creo que estamos aceptando lo que nos pone el autor aquí en su libro. Y yo lo encuentro que los roles estén cambiados frente a la sociedad, puede ser, pero que existen intereses, que a mí me gusta estar más en la casa o a él o a ella trabajando, yo creo que es lo más natural que hay, son gustos, son formas de vida y me parece genial. Me encantó, Trini, cómo trajiste un cuento de mucho tiempo atrás a hoy día y hoy día lo podemos comparar con lo que la sociedad nos ofrece. No sé si quieres agregar alguna cosita más, Trini. Cortita, sí, simplemente también referirme, había dicho que los personajes son muy solitarios, principalmente el protagonista que cuenta todos estos hechos, pero también da cuenta de esa famosa frase de la insoportable levedad del ser, ¿no? Fue un niño, tú lo decías, Ceci, criado sin herramientas para enfrentar la vida. Era un hombre incapaz de nada, era un zángano finalmente, que no aportaba nada, pero además no se daba cuenta de la incomunicación en la que estaba en la casa, ¿no? Hay aquí un vacío existencial, incluso al punto de pensar en suicidarse, porque él no puede contra eso, es más fuerte que él. Muy bien, yo con esto también cierro y les mando un abrazo grande a nuestros radioescuchas y a ustedes dos. Un abrazo. Gracias, gracias, Trini. Yo voy a agregar algo muy cortito. Yo he notado que el hijo me da la sensación de que él era un espejo de la ausencia de la madre, era la parte femenina, y obviamente él necesitaba mucho, pero no era suficiente. Y claro, la presencia del hijo era el reflejo de la madre y más encima le profundizaba su dolor que Ana no estaba ahí, su mujer.
Eso se me ha quedado en el tintero, así que me encantó el cuento, súper entretenido, liviano de leer, léanlo, yo se los puedo mandar, hagan sus comentarios como dijo Vivi, me encantó. Y recordarles que Trini sigue haciendo los cursos en la Católica los días miércoles y ahora empiezan la Finisterra, así que para que se vayan alistando e inscribiéndose, que es súper entretenido. Así que hasta la próxima semana y un abrazo muy grande y déjenos sus comentarios ahí en la red. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Queremos pedirle su ayuda. Ayúdenos a viralizar este trabajo que hacemos en equipo. Es un tremendo trabajo que nos trae tanto Trini, que busca un cuento adecuado para todos nosotros, y Viviana con su análisis literario y que nos entrega tanta información. Mi aporte es el aporte natural de un lector, pero ayúdenos a que llegue a más personas. Tenemos que llegar a 1000 personas en YouTube. Tenemos 420 personas. Tenemos que llegar a más. Tenemos también en Facebook, también tenemos en Instagram, tenemos otro grupo que se conecta por WhatsApp, pero queremos aumentar nuestros seguidores en YouTube. Ayúdanos. Gracias.